Descubre la verdad, por qué China declaró la guerra a Jesús. Prepárate para un viaje revelador. En este vídeo te sumergirás en el corazón de uno de los mayores conflictos del siglo, la guerra secreta entre China y Jesús. ¿Por qué un país tan poderoso como China se ha declarado enemigo de una figura tan icónica como Jesús? Mantente con nosotros para descubrir la verdad detrás de esta batalla épica. China se declaró enemiga de Jesús. ¿Será esa la causa por la que han estado ocurriendo calamidades y catástrofe en todo el gigante asiático? Cuando un país decide dar la espalda a Dios, tristemente y de algún modo, el caos y la destrucción se hacen presente. Recordemos, hermanos, que solo existen dos grandes fuerzas en el universo, la del Dios Todopoderoso y las fuerzas del mal bajo la dirección del príncipe del mal y sus demonios. De acuerdo a la Biblia, el enemigo viene a matar, robar y destruir, y si un país rechaza a Cristo, automáticamente está abrazando las fuerzas del enemigo. Y lamentablemente, China, con todo y ser una potencia mundial y uno de los 3 países más grandes del mundo, es un país que cada vez se vuelve más hostil a la predicación del Evangelio. En primer lugar, queremos dar las gracias a todos los que nos apoyan para seguir trayendo estas emocionantes historias y relatos bíblicos. Antes que nada, te doy la súper bienvenida a este canal, donde juntos aprenderemos más de la palabra de Dios. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Comencemos. El mito de la China sin Jesús. En un país donde la espiritualidad ancestral ha sido el pilar de la sociedad, la llegada del cristianismo representó una amenaza para el orden establecido. Desde sus primeros días, China ha luchado por mantener su identidad cultural y religiosa intacta. Adentrémonos en los anales de la historia, en los confines de una China ancestral. Durante milenios, esta tierra veneró a sus propios dioses y ancestros, manteniendo un equilibrio sagrado con el universo. Pero ¿qué sucedió cuando un nuevo Dios, uno llamado Jesús, llegó a sus costas? A lo largo de las rutas de la seda y las olas del océano, las enseñanzas de Jesús encontraron su camino hacia las tierras del Imperio Celestial. Aunque inicialmente recibido con curiosidad y respeto, pronto se desató una lucha por el alma de China. Los misioneros cristianos, impulsados por una fe ardiente, chocaron con las tradiciones milenarias de la Tierra del Dragón. Una lucha por el dominio espiritual se desató, con los corazones y las almas de millones en juego. Para muchos, la llegada del cristianismo representaba una amenaza para la estabilidad y la identidad cultural de China. Templos antiguos fueron abandonados, rituales ancestrales olvidados, y en su lugar se alzaron cruces y campanarios que resonaban con una fe extranjera. La dinastía Qing, gobernante de China en ese entonces, vio en la expansión cristiana una intrusión en su autoridad y una violación de la armonía social. Se promulgaron edictos imperiales prohibiendo la propagación del cristianismo, marcando el inicio de una era de persecución y resistencia. A pesar de las adversidades, los seguidores de Jesús perseveraron, enfrentando la persecución con valentía y sacrificio. En los rincones más remotos de China, en las sombras de la noche, la llama de la fe continuó ardiendo, desafiando a los poderes terrenales y trascendiendo las barreras del tiempo. La revolución cultural, el golpe contra la fe. La revolución cultural, liderada por Mao Zedong, marcó el inicio de una guerra sin cuartel contra la religión. Iglesias demolidas, líderes religiosos perseguidos
y una campaña despiadada para erradicar cualquier vestigio de fe cristiana. Pero entonces, en el apogeo del siglo XX, un torbellino de caos y revolución azotó la nación china. Mao Zedong, líder visionario y autócrata implacable, desató la revolución cultural, una tormenta de violencia y fervor ideológico que sacudió los cimientos de la sociedad china. Bajo el estandarte del comunismo y la pureza revolucionaria, se libró una guerra contra las cuatro viejas ideas, viejas costumbres, viejas culturas y viejas tradiciones. Y en el epicentro de esta lucha ideológica y cultural se encontraba la religión, en especial el cristianismo. Iglesias reducidas a escombros, Biblias arrojadas a las llamas y creyentes perseguidos sin piedad. La revolución cultural fue un vendaval de destrucción que arrasó con todo a su paso, y la fe cristiana en China no fue una excepción. Los líderes religiosos fueron arrestados y humillados públicamente, acusados de ser agentes de una ideología extranjera y enemigos del pueblo chino. Las campanas de las iglesias ya no repicaban con alabanzas, sino con el lamento de los perseguidos y el clamor de los mártires. La propaganda comunista pintaba al cristianismo como una superstición burguesa, un veneno ideológico que corrompía la mente de las masas y desviaba su lealtad del Estado. En este nuevo orden, la única fe permitida era la fe en el partido y en el gran timonel, Mao Zedong. Pero incluso en medio de la oscuridad más profunda, la llama de la fe no se extinguió por completo. En sótanos ocultos y áticos clandestinos, los cristianos se reunían en secreto, rezando en susurros y compartiendo la esperanza de un mañana mejor. El resurgimiento subterráneo. Pero como el ave fénix que renace de sus cenizas, el cristianismo encontró un nuevo hogar en las sombras. Cultos clandestinos, Biblias subterráneas y una fe inquebrantable que desafía cualquier obstáculo impuesto por el Estado. En las sombras de la persecución, la fe cristiana en China encontró un nuevo refugio. Como las raíces de un árbol resistente que se aferran a la tierra, la fe se arraigó en lo más profundo del corazón del pueblo chino, creciendo en secreto, lejos de la mirada inquisidora del Estado. En habitaciones ocultas y casas de adobe, los cristianos se reunían en pequeños grupos, compartiendo historias de esperanza y fortaleza en medio de la adversidad. Las Biblias, pasadas de mano en mano con precaución, eran tesoros prohibidos que alimentaban el alma sedienta de verdad. El bautismo, símbolo de renacimiento y redención, tomó nuevas formas en la clandestinidad. En ríos silenciosos y arroyos ocultos, aquellos que habían encontrado a Jesús se sumergieron en las aguas, emergiendo como testigos valientes de su fe inquebrantable. Detrás de cada reunión clandestina, detrás de cada oración susurrada, había líderes valientes dispuestos a sacrificarlo todo por su fe. Enfrentando el peligro con coraje y determinación, estos hombres y mujeres se convirtieron en faros de luz en medio de la oscuridad. Aunque las paredes de las iglesias fueran derribadas y las campanas silenciadas, la adoración continuaba en lo más profundo del corazón del pueblo. Con canciones de alabanza en sus labios y lágrimas en sus ojos, los creyentes encontraron consuelo en la presencia de su Salvador. El resurgimiento subterráneo del cristianismo en China es un testimonio poderoso de la capacidad humana para resistir y perseverar en medio de la adversidad. Como semillas plantadas en la oscuridad, la fe floreció en los lugares más inesperados, desafiando toda expectativa y pronóstico. La estrategia del control, el miedo y la manipulación. El gobierno chino ha desplegado una sofisticada red de vigilancia y propaganda para mantener a raya cualquier forma de disidencia, incluida la fe cristiana. El miedo se convierte en su arma más poderosa, pero ¿podrá el amor y la fe prevalecer? Pero incluso en las sombras de la clandestinidad,
El ojo vigilante del Estado nunca descansaba. Con cada paso hacia la libertad, los creyentes enfrentaban una estrategia implacable de control, diseñada para sofocar su fe y someter sus corazones al yugo del gobierno. Cámaras de vigilancia en cada esquina, agentes de policía en cada calle. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad y la estabilidad, el gobierno chino desplegó una red de vigilancia que envolvía cada aspecto de la vida de sus ciudadanos, incluida su expresión religiosa. La propaganda, esa herramienta poderosa de manipulación de masas, se convirtió en un arma letal en la lucha contra la fe. A través de carteles, programas de radio y campañas mediáticas, el gobierno difundía un mensaje claro: la lealtad al partido era la única fe permitida. Los líderes religiosos valientes que se atrevían a desafiar el status quo enfrentaban represalias despiadadas. Arrestos arbitrarios, detenciones prolongadas y torturas inhumanas eran el precio a pagar por aquellos que se atrevían a levantar la voz contra la opresión. Pero la estrategia del gobierno no se limitaba a la represión física, también buscaba dominar las mentes y los corazones de sus ciudadanos. A través de campañas de reeducación y adoctrinamiento forzado, se intentaba erradicar cualquier vestigio de fe que se atreviera a desafiar la ortodoxia del Estado. Pero a pesar del miedo y la intimidación, la fe persistía en los corazones de aquellos que se negaban a rendirse ante la tiranía. En la oscuridad de la noche, en los rincones más remotos del país, la llama de la esperanza continuaba ardiendo, desafiando toda predicción y pronóstico. El despertar de una conciencia global. A medida que el mundo observa con horror la persecución religiosa en China, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos permanecer en silencio ante tal injusticia? La solidaridad internacional se convierte en un faro de esperanza para aquellos que sufren en silencio. Mientras China luchaba por sofocar la fe dentro de sus fronteras, un coro de voces se alzaba en todo el mundo en solidaridad con los creyentes perseguidos. Desde las calles de Nueva York hasta las plazas de París, la comunidad internacional despertaba a la realidad de la persecución religiosa en China. Organizaciones de derechos humanos, líderes religiosos y activistas de todo el mundo levantaron la voz en defensa de los creyentes perseguidos. Las redes sociales se inundaron con mensajes de solidaridad y llamados a la acción, recordando al mundo la importancia de defender la libertad religiosa en todas partes. Conciertos benéficos, maratones de cartas y campañas de sensibilización se convirtieron en herramientas poderosas para movilizar el apoyo global. Desde celebridades hasta ciudadanos comunes, personas de todas las esferas de la vida se unieron en una causa común: defender los derechos humanos y la libertad de religión en China. La presión diplomática también se intensificó, con líderes políticos de todo el mundo instando al gobierno chino a respetar los derechos humanos y poner fin a la persecución religiosa. Las sanciones económicas y las restricciones comerciales se convirtieron en herramientas para influir en la política del gobierno chino. La guerra de China contra el cristianismo. Estamos asustados, pero tenemos a Jesús. Al pastor Jin Mingri nadie le ha tenido que contar en qué consiste uno de los ataques más duros del presidente chino Xi Jinping contra la religión. Zion, la iglesia de Jin en Pekín, es una de las principales congregaciones no oficiales del país. Este mes, las autoridades la demolieron y le enviaron la factura: 1,2 millones de yuanes, unos 150.000 euros, por los gastos. Jin llevaba décadas predicando allí. Antes, si no te metías en política, el gobierno te dejaba en paz, dice. Pero ahora, si no sigues la línea del Partido Comunista, si no demuestras tu adhesión, te conviertes en un blanco.
Por supuesto que estamos asustados. Estamos en China, pero tenemos a Jesús. Zion formaba parte de una amplia red de iglesias caseras, no oficiales, que operaban fuera del sistema regulado por el gobierno, aunque las autoridades llevasen décadas tolerándolas. Siempre fueron vulnerables, pero se volvieron más frágiles ahora que los líderes de China exigen una significación, aculturación china, de la práctica religiosa. En febrero ha entrado en vigor una nueva regulación que exige un control más estricto de los lugares de culto. Algunas iglesias se han visto obligadas a instalar cámaras de videovigilancia para retransmitir en directo a las autoridades locales. En los últimos meses, empleados del gobierno de todo el país han ido quitando cruces de iglesias y demoliendo a las que consideraban demasiado grandes. El objetivo, hacer menos visible la práctica religiosa. El movimiento represivo coincide con el acuerdo provisional firmado la semana pasada entre el Vaticano y Pekín para que el Papa tenga voz y voto en el nombramiento de obispos dentro de China, un tema que lleva años provocando fricciones entre los dos países. Como parte del acuerdo, el Papa reconocerá a 7 obispos chinos nombrados unilateralmente por Pekín, que habían sido excomulgados por el Vaticano. Pero las críticas contra el acuerdo han surgido incluso dentro de la Iglesia, donde algunos lo consideran como una traición inconcebible contra los católicos clandestinos que permanecieron fieles a Roma a pesar de las posibles repercusiones. Se estima que 1 millón de musulmanes han sido detenidos en campos de reeducación en la provincia de Xinjiang durante el mismo periodo. Las dos medidas tienen un mismo objetivo: darle más control a Pekín sobre unos grupos que las autoridades ven como amenazas potenciales a su poder, según Bob Fu, fundador del Grupo por la Libertad Religiosa China AID. Las autoridades están tratando de achicar tanto a las iglesias oficiales como a las no oficiales. Dice que decenas de jefes de pueblos rurales le han informado que los aldeanos son forzados a firmar documentos en los que critican al cristianismo, a riesgo de perder las prestaciones estatales si no lo hacen. Pero Fu cree que la iglesia sobrevivirá. Tengo confianza en el futuro. En la época romana, bajo Stalin y bajo Mao, también hubo campañas similares y ninguna tuvo éxito, dice. El único efecto que generarán será el contrario, algo que los cuadros del Partido Comunista podrían ver si repasaran la historia. La mano dura hará crecer más rápido a la Iglesia y ayudará a que esté más unida. Pero más allá de las palabras y las acciones, fue el poder del pueblo lo que realmente marcó la diferencia. Desde vigilias a la luz de las velas hasta manifestaciones masivas, la solidaridad global demostró que, cuando nos unimos en la lucha por la justicia, no hay límites para lo que podemos lograr. Y aunque la batalla por la libertad religiosa en China está lejos de terminar, el despertar de una conciencia global nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Unidos en la solidaridad y la determinación, podemos marcar la diferencia y ser la voz de aquellos que son silenciados. La batalla entre China y Jesús continúa, pero nosotros, como espectadores, tenemos el poder de cambiar el rumbo de la historia. Únete a nosotros en nuestra misión de llevar luz a las tinieblas y libertad a los oprimidos. Juntos podemos marcar la diferencia. Gracias por unirte a nosotros en esta travesía épica. ¿Te ha conmovido esta historia? Comparte este vídeo y únete a nuestra causa para hacer del mundo un lugar mejor. Recuerda, la verdad siempre prevalecerá. No olvides compartir, darle me gusta, suscribirte y hacer tus comentarios para seguir siendo edificado con estas historias que bendicen tu vida. Dios te bendiga.